Claret Méndez, qué gusto, qué honor, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, muy contenta de poder estar aquí, poder hablar un poco, bueno, de las preguntas que obviamente tienes para mí, Ujú. pero muy contenta de estar aquí. No, Claret, en verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como ya te lo había dicho previamente. Igual, curioso, ¿no? Creo que al menos igual has de estar bastante familiarizada con este aspecto de plática conversación por la parte del podcast con Nutrición con Matices, que digo, por ahí tendré ahí preguntas respecto a ese proyecto. Sin embargo, antes de ir a eso, y como te lo comentaba respecto a esta familiaridad de conversar, al menos en estas conversaciones, sí trato de dejarlo un poquito a fluir. O sea, obviamente investigo un poquito de tu perfil, veo más o menos cuánto tiempo has estado publicando y lo demás, pero sí trato de acercarme un poquito más en el saber el por qué, ¿no? Porque a veces, pues creo que estamos en ese espectro, por así decirlo, de utilizar redes sociales, en esa transición, me atrevería a decir, que hoy en día existe, no sé cómo tú tengas igual esa percepción, en el cual ya redes de repente, al menos para nutriólogos, yo me atrevería a decir que para todas las profesiones, ¿no? Pero para nosotros como nutriólogos, ya empieza a ser también una herramienta importante que ya no podemos dejar de decir, ah, pues no quiero entrar. No tanto desde un punto de vista de obligación, sino más desde un punto de vista de que probablemente son muchas oportunidades que puedes estar dejando ir con esa herramienta, ¿no? Entonces, Claret, pues para iniciar, coméntame un poquito cómo nace tu gusto por nutrición. Por ahí te digo, me investigué un poquito respecto a tus posts en Instagram, que creo que es la red social que tienes más activa en general. Igual vi que estaba mucho de esta mano del deporte en general, pero platica un poquito cómo nace tu interés a estudiar nutrición, a enfocarte en nutrición y también en esta parte deportiva que ahorita nos iremos sumergiendo a lo largo de la plática. Claro que sí, de hecho creo que jamás lo he compartido tal cual lo voy a decir hoy Ujú, en mis redes sociales, el por qué nació el amor por la nutrición, pero desde chiquita fui deportista. Empecé desde los 3 años en gimnasia y duré hasta los 17 años. Entonces, estuve del lado de los coaches conmigo, yo siendo ujú, atleta, nutriólogos conmigo, fisioterapeutas conmigo, doctores conmigo. Siempre estuve del lado de, sí, salud física como tal, pero siendo atleta. Entonces, ujú, mi interés por el tema de medicina, del cuerpo, del movimiento, de lo que pasa dentro con la nutrición, o desde ese momento empezó a ser como, ¿por qué si como más pasta tengo más energía? ¿O por qué si hago estos ejercicios, por qué mi rodilla se recupera, etcétera? Entonces, ujú, fueron preguntas que me fui haciendo desde chiquita y obviamente desde ahí nació el amor de quiero hacer algo relacionado con el cuerpo. Entonces, mi ujú, primera idea era estudiar medicina, pero después empecé a tener más contacto con la nutrición ujú, dentro del tema de gimnasia por mi adolescencia, por el crecimiento, obviamente, por todo el tema de la pubertad y eso. Fue más el estar pegada con nutrición porque era mi escuela, el entrenamiento de más de 6 horas diarias, el estarme viajando o moviéndome en carro, entonces hacer mi meal prep, etcétera. Siempre estuve con eso. O bueno, ya en los últimos años de mi carrera deportiva como tal, entonces fue como esto me interesa, esto me llama la atención, ¿no? ¿Cómo es que los nutriólogos saben lo que tengo que comer exactamente, lo que necesito para la gimnasia, lo que necesito para la pubertad, etcétera? Desde chiquita fueron esas preguntas. Entonces, mi idea fue empezar con fisioterapia, ni siquiera lo que quería, que era nutrición, pero después no recuerdo quién me invitó. Fue una doctora que estaba en contacto conmigo, checándome igual, me comentó de un curso que era un diplomado de nutrición, coach, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, pero era algo de nutrición, temas de nutrición, era un diplomado de nutrición, entonces era prácticamente un año, entonces dije, ok, acabo mi preparatoria y me aviento este año, ujú, ¿no? Sin estudiar, para ver qué es lo que realmente quiero estudiar en la universidad, porque yo estaba entre fisioterapia, porque quiero algo de movimiento del cuerpo, y estaba entre nutrición, porque era donde tenía más contacto al final de mis años de deportista. Entonces, empecé con este curso o este diplomado, porque era diplomado. Totalmente me encantó todo el tema del metabolismo, lo que podían hacer los nutrimentos, cómo funcionaba el tema digestivo, los suplementos, bla, bla, bla. Y lo padre fue que empecé a hacer como mucho clic, o sea, lo entendía muy bien. Entonces yo llegaba a la casa con mi mamá y le decía, mamá, aprendí esto, bla, 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 bla. Y mamá me decía,
¿qué onda? Ni siquiera has estudiado nutrición, o sea, ¿de dónde sacas tanta cosa? Y eso me empezó a abrir también el panorama de empezar a estudiar más por fuera, ¿no? Empezar a buscar estudios científicos, etcétera. Entonces me empezó a envolver la nutrición, o sea, me empezó a llamar mucho la nutrición y fue cuando dije, yo puedo hacer algo por la gente. No, ya sea deportista, ya sea como mi mamá, etcétera. De hecho, empezamos en casa a modificar ciertas cosas de lo que yo aprendía, etcétera. Yo veía que mi mamá se sentía bien, que el tema digestivo le iba mejor, etcétera. Dije, puedo hacer algo. Entonces fue cuando decidí entrar a la carrera de nutrición. Mi mente de presión o mi claret de presionarme fue de me voy a aventar la carrera más rápido porque recuerdo que eran 5 años y luego el sexto con el tema del servicio, etcétera, me lo aventé Ujú. en 4 años, la carrera Órale. de nutrición, metí todas las materias que pude en cada día, pero eso me ayudó a envolverme, tenía hambre de la nutrición, quería Claro. saber de la nutrición, entonces fue por eso que también lo hice, tenía el tiempo para hacerlo y así es como nació el por qué quería estudiar nutrición y en qué momento lo decidí. Órale, qué interesante. Fíjate, Claret, ahí me gustaría regresar un poquito porque creo que al final el tener enriquecidas otras áreas, por así decirlo, de nuestra vida, sobre todo más en esta área, pues que comentas que tienes respecto a la parte de atleta, que a mí me llama mucho la atención, digo igual, o sea, con el máximo respeto y ahí hasta donde tú quieras compartir adelante, pero por ejemplo, el aspecto de gimnasia, que al final... igual me aventé por ahí unos posts que tienes y me llamó mucho la atención que pues está esta visión que al menos a mí me gustaría saber que la mayoría de colegas tratan de verlo de una parte más integral y yo creo que ya hoy en día reducir el trabajo de nutriólogo a pérdida de peso creo que ya es algo pues obsoleto, creo que ya debería de estar tendría que tener otro umbral, por así decirlo. Pero regresando justo a lo que te comentaba, la parte de vivir, pues prácticamente desde niña hasta la adolescencia, ¿no? Lo que son 15 16 años, que de repente es una etapa, es una edad difícil, y la parte de tener igual esta, pues no sé si en ese momento lo veías más como una presión o como un desahogo por la parte de gimnasia, porque al final, la verdad, desconozco, digo, igual ahí me gustaría mucho que me enriquecieras esa parte, cómo es ya estar en esos niveles de deporte de gimnasia, ¿no? Porque una cosa a lo mejor es ir a practicar un deporte por hobby, porque a lo mejor pagaste unas clases y te llamó la atención saber las bases del deporte, pero ya verlo desde un punto de vista de atleta y pues bueno, desde los 3 hasta los 17 años, que son 14 años practicando ese deporte, pues cómo es, igual cómo es tu perspectiva ya durante todo ese tiempo, ahorita en retrospectiva, qué puedes llegar a rescatar. No dudo también que haya habido a lo mejor momentos difíciles, momentos donde fue complicado mantener esa parte deportiva y la relación igual que desde chiquilla, o sea, a mí se me viene mucho a la mente pues tenías con la parte de la alimentación. También, ¿no? No dudo que igual esa parte fue muy compleja, pero entonces platicando un poquito esa parte, Claret, perdón, me llama mucho la atención. Pues, ¿por dónde puedo empezar? Yo creo que la parte más fácil fue cuando no estaba ni en la secundaria ni en la prepa, que Mm. prácticamente mi primaria se puede decir, o sea, creo que empiezan a los 5 años, cinco Ujú. años hasta los 12 años, antes de pasar a secundaria, fue muy sencillo para mí porque yo estaba en una escuela donde mi mamá era la directora de la escuela. Entonces, Ok. ahí en esa escuela, y que amo esa escuela, se llama La Granjita, bueno, es Colegio Campestre de Metepec, es en Metepec, pero dice La Ok. Granjita. Ujú. Tenía la oportunidad de que mis comidas las podía tener ahí, pero preparadas en cocina, o sea, literalmente en el momento. Entonces todo lo que yo tenía que comer era prácticamente disponible, o sea, estaba disponible en ese momento. Obviamente ahí estaba mi mamá, me manejaba todo eso, pero ya después de la primaria a la secundaria empecé a un nivel ya competitivo, en nivel regional. Ya no era nada Mm. más del estado, porque antes era nada más estatal cuando estaba en la primaria, después me pasé a regional y después eran las internacionales. Entonces estaba en ese inter. Entonces obviamente mi intensidad de entrenamiento aumentó el triple. Entonces, yo me acuerdo muy bien en secundaria, de segunda a tercera de secundaria, tuvimos que hablar con el director y todo porque yo tenía que salirme antes de la escuela para poder viajar hasta Lomas Verdes en México, que eran casi 2 horas y media de traslado, para llegar a entrenar 4 horas y luego regresarme otra vez a Metepec. Entonces, mi vida era en el carro y entrenando. Y obviamente la escuela en ese inter, nunca dejé la escuela, pero
pero bueno, era prácticamente todo el día ocupada. Entonces, mi alimentación, ya mi mamá y yo, mi papá, no lo podíamos controlar, o sea, ya no era como, Wow. bueno, ¿y ahora qué te puedes llevar en el carro que te dé energía para poder entrenar, que no te sientas pesada, etcétera? Porque nuestra opción era pararnos en McDonald's, comer algo en el carro y llegar a entrenar. Pero cuando empezó eso, mi rendimiento no estaba, o sea, estaba muy débil, estaba cansada, etcétera. Entonces, ahí fue cuando me detectaron anemia, Ok. porque otro punto muy importante es el tema de la menstruación, ¿no? Con el tema del deporte. Entonces, anemia como tal, y ahí es cuando me recomiendan con un nutrólogo. Entonces, él, me acuerdo, fue una nutrióloga y la primera nutrióloga me mandó kilos y kilos de pasta. O sea, yo veía los toppers de pasta, eran cantidades increíbles y dije, no, o sea, yo no podía comer con todo esto. Punto número uno, si eres un nutriólogo deportivo, de verdad tienes que tener conciencia de lo que realmente necesita el atleta, dónde va a comer el atleta, realmente, o sea, pues todas las características, ¿no? Que abarca el atleta como tal, pero eran cantidades que ni te imaginas, era mucho. Entonces fue cuando buscamos otro nutriólogo y ya ahí fue cuando fue diferente, ¿no? Los tiempos de comida, las porciones como tal, hacerlo muy práctico para que yo lo pudiera consumir dentro de los horarios que realmente podía, que era el carro, que era antes de entrenar, que era después de entrenar otra vez en el carro y llegar a dormir. Entonces, para mí siempre fue el meal prep era mi salvación. Hasta hoy sigue siendo mi salvación. Y de ahí es donde nacen otras cosas de cómo llevo la consulta con mis pacientes, ¿no? Porque entiendo este panorama de gente que no puede cocinar o que no tiene el tiempo para estar una hora en la cocina, etcétera, y que tiene que llevarse sus cosas, un tipo meal prep o que todo el tiempo está en el carro, etcétera. Es donde nace como mi empatía en lo viví, sé lo que es y sé cómo quieres mejorar tu nutrición, vamos a armar el plan, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera parte. Segunda parte, cuando ya empecé con el nivel internacional, que ya fue antes de entrar a prepa, o sea, saliendo de secundaria, eh, me, no sé si conozcas el CENAR en Bueno, Ciudad sí, de sí. México. Ujú. Entonces, ahí estuve internada 3 meses. 3 meses, entonces fue lo mismo que como en primaria. Realmente mi alimentación estaba ya con nutriólogos, con médicos y fue más fácil. Creo que el periodo más difícil fue cuando mis papás, yo, éramos los que teníamos que mover mi alimentación junto con la ayuda de los nutriólogos como tal. Pero sí, la nutrición creo que en un atleta es, es 100% indispensable. No, y ya Todo verlo dice. a ese nivel, Claret, la verdad es que es algo muy que definitivamente te abre mucho la perspectiva en qué puntos de aplicabilidad puede tener la nutrición, ¿no? Y ahorita como lo comentaste, se me hizo muy interesante porque a lo mejor, pues sí podemos tener una teoría, podemos tener que yo creo que de repente sí puede ser mucho foco en, oye, aprende a calcular macronutrientes, ¿no? Oye, aprende a cuadrar ahora esos macronutrientes en comida y lo demás. Pero al final, el ver que eso nada más es, por así decirlo, una base para que a partir de ahí puedas desprender o quitar cosas que a lo mejor puedan generarte ruido, que en este caso, digo, utilizando lo que comentabas como ejemplo, que creo que es muy interesante, es decir, a lo mejor si existía esa relación entre la cantidad que había de energía en general, pero probablemente no era el mejor medio para llegar a esa energía, ¿no? A lo mejor existían medios que pudieran ser mucho más factibles para tu contexto y creo que ahí también esa herramienta que te da a ti, Claret, una vez ya como lo comentas con pacientes y yo creo que te dio una referencia muy buena porque ahorita como me lo comentas, pues, estamos hablando de que tú estabas en el CENAR, entonces estamos hablando del nivel competitivo más alto y que a mí me llama mucho la atención también porque, bueno, al menos lo comparo conmigo en cómo yo viví toda la etapa secundaria prepa, que coincido contigo, es la etapa como más llamativa. Primaria hasta cierto punto, como que al menos yo lo veo así, es una etapa sin juicio en general en la que Mm. existes como niño, pero ya en la secundaria prepa existen ya esa madurez, por así decirlo, que empiezas, o mejor dicho, empiezas a crearte un reflejo del mundo, de cómo es el mundo, ¿no? Y hasta cierto punto, atrevería a hablar por una gran mayoría, pues la adolescencia la tienes bastante conectada con cosas, pues de niño, ¿no? De adolescente, ir a la escuela, a lo mejor un poquito de explorar por distintas áreas de tu vida,
Pero ahorita, por ejemplo, como me lo comentas, ¿cómo fue, ya ahorita que lo ves, no sé si en ese momento lo llegaste a detectar o ya en retrospectiva, vivir tu adolescencia, pero con esa mentalidad? O sea, porque estamos hablando de que tú igual tenías el mindset de, ok, pues tengo que hacer esto porque es para rendir en el deporte, ¿no? No tanto el tal vez si fue rebuscado en algún momento, digo, no sé, lo desconozco si a lo mejor en algún punto dije, ¿sabes qué? Esto ya no, o simple y sencillamente fue batalloso llevarlo durante cierta época, pero a mí me llama mucho la atención cómo fue tu mentalidad con esa muy corta edad, o sea, cómo era vivir en esos momentos ese nivel de competitividad en ese deporte. Creo que tuve una gran oportunidad de mis papás. Mis papás me ayudaron muchísimo en el tema de siempre estar como pies en la tierra, saber qué es lo que quería, pero está el otro punto. Siempre he sido una persona muy crítica conmigo, muy perfeccionista conmigo misma, no con los demás. Entonces, también eso me llevó al lado negativo. O sea, al final es algo muy positivo, pero algo negativo. Tenía el lado positivo mis papás, mis entrenadores también, con todo ese apoyo, pero la parte negativa mía era todo lo que quería hacer, lo quería tener. O sea, siempre fui muy competitiva, el entrenamiento se tenía que cumplir, tenía que llegar súper puntual, el tema de la escuela tenía que tener buenas calificaciones y no porque mis papás me lo pidieran, sino que era por mí. Entonces, siempre estuve como en, tengo que hacerlo mejor, tengo que dar lo mejor en todo. Y eso detonó que ya e incluso los meses que estuve en el cenar, que fueron pocos porque después de ahí llegó la lesión que me frenó de la gimnasia, pero ya estaba en un punto de que ya no estaba disfrutando el deporte, ya era mucha presión, no de fuera, sino mía, conmigo mismo, eh, de esa perfección, del ganar, de mi escuela, de los estudios, de que iba a empezar la universidad, bla, 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 o sea, eran muchas cosas eh, que obviamente yo no quería hablar, que yo no quería decir, ya no quiero continuar con la gimnasia, porque era pensar el apoyo de mis papás que me dieron desde chica, el apoyo de mis entrenadores, que les voy a decir a mis entrenadores que ya no quiero la gimnasia porque no me gusta venir a entrenar, o sea, era de llorar, literalmente, llorar, Ángel, antes de ir a entrenar porque no quería estar ahí, pero a la vez sabía que tenía que estar ahí, entonces era un choque con mis pensamientos y con mi cuerpo y con, ¿sabes? Fue un tema mental fuerte en ese momento, hasta que un día mi mamá lo detectó, me sentó, habló conmigo y me dijo, solo di que no quieres ya la gimnasia. Ujú. O sea, para mí fue un ¡fu! ¿No? De, híjole, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo mi mamá y es como un, ok, me costó trabajo decirlo, pero las palabras de mi mamá fueron muy exactas en decirme, no, no tienes por qué estar ahí si no quieres. No nos vamos a enojar contigo porque eso es lo que yo pensaba y tus entrenadores van a seguir adelante si tú no estás ahí, no pasa absolutamente nada. En dos patadas dije, ya no quiero, ya no quiero. Ese ya no quiero fue cuando ya en parte tenía lo de la lesión y todo, ¿no? Porque en esos 3 meses que estuve en el CENAR, tuve una lesión muy fuerte entrenando para los Panamericanos, porque nos estábamos preparando para los Panamericanos, y esa lesión, las palabras del médico fueron, si tú sigues entrenando, quedas paralítica. Ok, Con la presión de voy a ir a los Panamericanos, tengo que seguir entrenando, estoy lastimada, quedan 3 semanas, no puedo. ok. ¿Sabes? Fue mucha presión, pero pues sí, creo que fue mi mejor decisión. Creo que mi mamá hizo un muy buen trabajo en decirme, ya, Sí. ya es momento. O sea, si no, ¿qué sigue de tu vida? O sea, no, no. Y está bien duro, Claret, porque, o sea, así como lo platicas, como lo conversas, es muy impactante la calidad que tenías. Estamos hablando de que a tus 17 16 años, cuando empezaste a detectar eso, o sea, la mayoría de adolescentes en esa edad ni de broma pueden tener esa claridad para tomar decisiones, porque tú al final ya no estabas en un punto en el cual tomabas decisiones para tú estar bien o sentirte mejor, o lo que tal vez, yo me atrevo a decir que sentirse mejor a lo mejor valga la redundancia, puede sonar un poquito más trabajoso, por así decirlo. O sea, es difícil porque para ahí primero tenías que definir qué es estar bien para ti. Pero muchas veces, pues en esa edad nos dejamos ir por lo que en ese momento sentimos, ¿no? De querer, pues creo que esto es agradable, esto me causa o me genera ese placer momentáneo, por así decirlo, lo hago. Pero en tu caso es como de, ok, estabas pensando en tu familia, en tus entrenadores, lo demás.
Y wow, eso al final refleja muchísimo. Y digo, una pregunta, pura curiosidad. O sea, definitivamente tu caso, pues es el que puedes platicar de uno a uno y tenemos esta perspectiva más enriquecida de, por así decirlo, esa vida de un atleta durante este tiempo que llevaste, que repito, fueron 14 años, bastantes años. Pero digo, no sé, en el medio, por ejemplo, te encontrabas igual con chicas que estaban preparando lo demás. ¿Sientes que esa mentalidad, esa parte de ir por ser perfeccionista, por buscar eso, era común? O sea, en las personas que te rodeabas o qué perspectiva igual tenías, porque al final, yo siempre lo digo, una cosa es practicar deporte, que te guste, ok, pero ya cuando se trata de atletas ya estamos hablando de otro tipo de mentalidades en general. Yo me atrevo a decir de otro tipo de personas con cierto tipo de habilidades, ¿no? Entonces, particularmente cómo era también, o sea, porque te desarrollabas en un ambiente bastante distinto, ¿no? Sí, el ambiente como tal de gimnastas con el que estuve, o sea, pasaba mi día entero con ellas Ujú, practicando, incluso hombres también. ujú, eh, la mentalidad que tenemos es depende de mí que lo haga bien, pero depende del juez, del entrenador que me diga si estuvo bien. ok, Entonces, nosotros teníamos que hacer o voy a hablar de mí, ¿no? O sea, tenía que hacer todo para convencer, para demostrarle a la otra persona que lo que estaba haciendo estaba correcto, ¿no? Para que tuviera una buena calificación, para que el entrenador no me mandara a correr no sé cuántos kilómetros, hacer no sé cuántos push-ups, bla, 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 porque hice algo mal, ¿sabes? Entonces siempre era una evaluación del externo. Entonces por eso éramos muy críticos con nosotros, muy perfeccionistas. Y creo que eso considero que es más para el tema de los atletas como individuales, no tanto en equipo, porque en equipo ujú, es sabes que tu equipo tiene que hacerlo bien, no nada sí, más va a depender de ti como tal, o sea, tienes que dar algo bueno, ¿no? Demostrar algo bueno, pero no nada más depende de ti. Pero en la gimnasia es solo tú. Solo tú tienes que claro. demostrar, hacer un buen ejercicio, sacar una buena calificación para seguir o pasar al siguiente nivel, o para tener una medalla de oro, o para llegar al cenar, o para llegar a los Panamericanos, ¿sabes? Entonces, sí, considero que en general las gimnastas o los gimnastas como tal tienen esta presión similar. Ok, digo, ahí pasando por lo que comentaste, que eso no me percaté de eso, pero creo que igual sería interesante, claro, igual hasta donde quieras conversar la parte de la lesión, porque al final de cuentas eso es igual otro tipo de obstáculos, ¿no? En el cual es muy complejo poder atravesar. Poniéndolo en un ejemplo incluso práctico que el del día a día, a lo mejor una persona que le gusta practicar fútbol, le gusta jugar básquetbol, a lo mejor con sus amigos y lo demás, el hecho de que le digan, oye, sabes que ya no lo vas a poder hacer, definitivamente puede tener un impacto en, pues, en general, en su bienestar, en cómo se siente, en que a lo mejor le quiten algo o sepa que ya no va a poder practicar algo que lo hacía sentir bien. Pero cuando estamos hablando de un atleta, de una persona que entregó tanto durante tanto tiempo, mi pregunta igual es respecto, por ejemplo, a cómo lo abordas, o sea, cuál es tu mentalidad. Sé que fue más o menos en esto que me comentabas, de que ya como que empezabas a tener ciertas red flags de que tal vez no lo hacías tanto por tu propio gusto, sino por saber igual que esperaban los demás de ti, pero definitivamente creo que igual tuvo que haber impactado esa parte de decir, ok, creo que voy a tener que salir del juego para estar bien. Pese a que, pues, repito, un atleta entrega ahorita, como lo estuvimos conversando, gran parte de su vida para poder rendir, para poder estar mejor. ¿Cómo afrontas? ¿Cómo afrontas esa parte de la lesión? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue muy difícil. Durante mi vida deportiva tuve otras lesiones. Fueron lesiones que a lo mejor un mes, 15 días podían salir. Esas lesiones obviamente no me pararon. O sea, yo seguía estando con mi muñeca enyesada entrenando, ¿no? Obviamente no haciendo algo que no pudiera hacer por el tema de la lesión, pero seguía ahí. Pero esta última, que sí, totalmente me frenó y como dices, coincidió con el tema mental, ¿no? Con mi salud mental también. Fue una lesión que, como dije, o sea, era mucho la presión del tema de seguir entrenando para los Panamericanos, que ya estaba en el CENAR y que al final ya pertenecía al equipo como tal nacional de gimnasia de México. eh, yo lo que quería era seguir entrenando. O sea, mi primera opción no era dejar de entrenar y cuidar la lesión. Mi cabeza en ese momento era, quiero seguir, tengo que seguir entrenando, no más bien quiero.
tengo que seguir entrenando porque vienen los Panamericanos. Médicos, fisioterapeutas, mis papás, los entrenadores hablaron conmigo y fue un, no puedes. O sea, tienes que entender que no puedes. Entonces, mi parte de un, tengo que lograr esto, no me estaba dando el entender la lesión que tenía en ese momento. O Ok. sea, era más fuerte lo que yo tenía de presión por mí misma, porque aparte tenía el apoyo de mis entrenadores y todo, por mí misma esa presión no me daba la capacidad para poder decir, Claret, esta lesión ya no, o sea, no puedes hacer nada ahorita. No es que vayas a entrenar y hagas fuerza, no puedes ni siquiera caminar. O sea, esa lesión me dejó 2 meses en cama, moviendo nada más los dedos en muletas después, empezar a caminar poco a poco, después tomar fisioterapia, o sea, fueron medio año, más de medio año que me tuve que recuperar de esa lesión. Wow. Y para ese momento, obviamente, también venía la presión de una gimnasta que ya es grande. A esa edad, 15 Ok. años, 16 Sí, sí, años, sí. ya eres una gimnasta grande. Ya no tienes mucha oportunidad de seguir en la gimnasia porque ya eres grande en la gimnasia. Ya eres viejita, pues, en la gimnasia. Ok. Entonces también esa era la presión. Pero sí, o sea, realmente no fue un, Claret, ¿eres consciente? Sí, tu lesión. No, yo quería seguir entrenando. Que eso igual es muy disruptivo, ¿no? Como en el deporte, en el alto rendimiento en general, es muy corta la edad, ¿no? En el cual puedes ser profesional. O sea, debes de entrar desde muy niño, por tomar ejemplo, ¿no? Y yo creo que igual va mucho, pues, con la relación del rendimiento que tienes de estar en tanto nivel durante tanto tiempo. Y eso igual es muy duro, ¿no, Claret? Ahorita se me vino a la mente, entonces, cuando pasó o estaba pasando esto de la lesión, fue que también coincidió más o menos con el año que me habías comentado que te tomaste para tomar curso o más o menos en qué momento pasó que tomaste este curso de nutrición que me comentaste. Fue cuando me empecé a recuperar. Ya estaba en la preparatoria, no, empecé con la preparatoria, ya me salí el cenar y todo, o sea, ya no continué ahí, obviamente. Ok. Dije adiós a la gimnasia y ahí en ese lapso fue entrar a la terminar secundaria, entrar a la preparatoria y ahí es cuando, en el inter de la preparatoria es cuando ya empiezo a tomar lo del diplomado. Fue como a la mitad de la prepa, antes de Ah, ok. salir, Ah, ok. antes de salir, sí. Ok, ok, ok. ¿Fue saliendo? Espera, me estoy mintiendo. No, fue saliendo de prepa. Fue saliendo de prepa. Toda mi prepa no hice nada más que gimnasio. Ok, Bueno, sí, ok. hice. No, espérate, no, te estoy mintiendo, mi cerebro, espérate. Ok. Am, Entré a preparatoria, Ujú. ya sin lo de la gimnasia, con recuperada de la lesión. Empecé a probar squash, escalar, porristas, eh, fútbol. Ujú. O sea, todo ese lapso de preparatoria fue eso y gimnasio. Sí, sí, sí. Y ya saliendo de la preparatoria fue cuando empecé con el diplomado, justamente. Ujú. Y justo igual te iba a preguntar esa otra parte, ¿no? La parte, por así decirlo, o de titular esta sensación, no sé si sea un buen título, pero la parte de la relación con el deporte en general. Porque, ok, tal vez ya no vas a poder estar en el alto rendimiento, ¿no? En ese top del deporte que practicabas, pero ya es difícil sacar el deporte de tu vida o de decir, sabes que ya no voy a hacer nada. O sea, en ese No, momento, ahorita como lo platicaste, por ejemplo, te tomó la recuperación y en ese momento, ¿qué pasó por tu mente? O sea, decir, quiero practicar otra cosa, o a lo mejor ya tenías cosas previamente que dijiste, es que eso siempre lo había querido intentar. ¿Te tomaste ese tiempo de practicar, de entrar como a otras disciplinas, por así decirlo, experimentarlas? sí, justamente fue una de mis cosas de experimentar algo que me gustara. Y va a sonar como, ok, Clareta, pero y esto, los que vayan a tener hijos, metan a sus hijos a gimnasia. Cada deporte que yo intentaba, Ángel, era buena. Sí, 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 lo creo. Era buena. O sea, Sí, si sí, sí. intentaba fútbol, fui muy buena en fútbol. Si intenté squash, por todo lo que hice, era buena. Era buena con mi cuerpo, era muy buena moviendo mi cuerpo. Sigo siendo buena moviendo mi cuerpo y todo eso me lo dio la gimnasia. Entonces, eso también me ayudó a decir, o más bien a no estar peleada con la gimnasia, porque llegó un punto también que Claro. estuve muy peleada con la gimnasia, ¿no? Ujú. Obviamente en esto que te estoy hablando, que probé todo eso
tuve terapia de psicología, ¿no? Ujú, sí, Llevé mucha terapia de psicología porque odiaba la gimnasia, no podía ni verla en la televisión, no podía ni ver mis videos, porque una era el enojo, obviamente, y otra era la tristeza, ¿no? De que yo quería más, que sabía que podía dar más, pero pues no se dio. Eh, ok, pero bueno, ya que sanó un poco eso, el hecho de estar probando varias actividades, varios deportes, me ayudó a decir, puedo hacer lo que sea ujú, con mi cuerpo, pero claro, ya iba con algo que realmente me gustara. O sea, la terapia me fortaleció mucho a decir, si esto lo intento y no me gusta, no voy a seguir, porque sé que mi clareta interna va a salir y me va a decir, compite, gana y quédate ahí ujú, de por vida, casi, casi, ¿no? claro. Entonces, sí, eso. Y era justo algo que iba a enriquecer yo hace un momento, Claret, y yo igual me venía a la mente porque el hecho de que me dijiste que empezaste tan chiquita en la gimnasia y cuando me dijiste que llegaste al cenar, sí se me vino por la mente decir, probablemente deportivamente puedes rendir bien en cualquier deporte por el hecho de que una cosa es ser bueno en un deporte, pero lo tuyo ya era un atleta de alto rendimiento, entonces probablemente igual hubieras prevalecido bastante bien en algún otro tipo de deporte. Y creo que eso se da a notar y ahorita, como lo comentaste muy bien, en retrospectiva, yo, por ejemplo, desde niño nunca había esa cultura y me atrevería a decir, aquí me estoy atreviendo a hablar sin evidencia ni nada, pero me atrevería a decir que en México no hay tanta cultura del deporte en sí, ¿no? O sea, no existe tanto esa prevalencia de comentar que no es tanto que el deporte se conecte con la estética, sino más bien que el deporte en sí mismo es algo que te abre posibilidades a futuro, a que tú llegues y seas un adulto que se pueda mover, dejando lejos un adulto, un adolescente que se pueda mover, que puedas correr, que puedas saltar y que pueda ayudarte en general a tener un bienestar, creo que es algo bien importante y que muchas veces como que se pasa desapercibido, nada más como que se le presta atención al único deporte, ¿no? Vamos a hablar únicamente de cierto deporte y tienes que hacerte bueno en esto, por tal vez cierta influencia que existe, cultural, etc., que digo, está bastante bien, pero cualquier deporte en general creo que es una herramienta muy grande que, como lo mencionas, desde niños es bastante, te recomienda bastante que lo empiecen a practicar desde niños, ¿no? Y también te quería comentar algo, Claret, por ejemplo, ahorita que comentaste la parte de terapia, salud mental, ¿qué tanto está cultivado o qué tanto se habla o tal vez no se habla de esta parte de salud mental en el ámbito deportivo? O sea, mientras estabas compitiendo, mientras te estabas preparando, si era algo que llegaba a escucharse, a decir, oye, también debes tener atención en esta parte o es algo que tal vez no tiene tanta visibilidad en el deporte a ese nivel. Considero que ahorita sí ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado demasiado esa educación de la salud mental como tal durante el deporte y en general, en todo el tema de, de las personas como tal, ¿no? De la vida, del día a día. Pero en ese momento en mi carrera deportiva, no. No, o sea, nunca fue de un médico, nunca fue de mis entrenadores o algo decir, sobre todo el médico de necesitas terapia psicológica, necesitamos ayudar a tu salud mental, nunca se tocó el punto. La persona que me ayudó a ir a terapia psicológica fue mi mamá. Mi mamá tiene su licenciatura en educación y todo esto, entonces está muy metida con el tema de o trabajo con muchos psicólogos como tal, entonces ella fue la que me dijo, o sea, como tal que me diagnosticara, pero fue necesitamos que vayas al psicólogo. Sí, claro. Estás pasando por esto y sola no vas a salir, yo no te puedo ayudar, o sea, tiene que ser terapia psicológica. Y sí, Sí, o sea, y eso es bien relevante, Claret, que como tú mencionas, obviamente tú tienes otra perspectiva por el deporte y que a lo mejor igual tienes contacto con esa área, por así decirlo, pero igual creo que ya hoy en día en redes en general, o al menos en el pequeño círculo que me llega a mover yo de nutrición, entrenamiento, cada vez se da un poquito más de visibilidad y me da mucho gusto a esta parte de la salud mental, que oye, mm, la terapia no es exclusivo para únicamente cierto tipo de personas, ¿no? Sino más es como y más hoy en día también, que la parte del bienestar mental es difícil y debe también de promoverse, así como hay salud en general. Física, también debemos promover la parte de la salud mental y que definitivamente en redes pues juega ahí un papel bien interesante porque estamos viviendo en una época también en la que todo es rápido, en la que tenemos toda la mano, en el cual ya no es necesario salir, moverse para obtener, para comprar algo, ni siquiera para adquirir comida, alimento en general, ya todo lo puedes hacer sentado desde tu celular, pidiendo por aplicaciones, etc.
Y justamente digo, quería tomar este punto de vista, esta perspectiva, Claret, para brincar. Ahora sí, ya que platicamos un poquito, que se me hizo muy interesante, muy, muy interesante esta parte porque, como te lo mencionaba ahí por el mensaje, creo que al final todos tienen un fondo, un porqué, eligieron tal vez nutrición, estudiarla, especializarse en esa parte y también ahora, que es la pregunta que te quería hacer, ya brincar a la parte de redes sociales. ¿No? Porque como lo comentaba en un inicio, de repente hoy en día redes ya empieza a jugar, yo me atrevo a decir desde antes, pero ya hoy en día está igual bastante impregnado que es una herramienta que nosotros como profesionales sí, sí creo que igual está bastante presente esta situación que oportunidades te pueden abrir a más clientes, ¿no? Y obviamente esto puede darte un mejor bienestar en general a ti. Pero también desde el otro punto de vista en que hoy en día, pues, cuánta desinformación existe, cuántos de repente personas personajes, que a mí me gusta titularlos así, pueden tenerse de o agarrarse de un argumento que ellos consideran que así debe de ser, porque así es. Y a partir de ahí llegar a más personas, llegar a más seguidores, después de ahí usar esa información para vender productos, para vender ideas, para vender más cosas y que haya este enriquecimiento, pues vaya, que no es tan, o más bien dicho, tal vez desde nuestra perspectiva, que intentamos divulgar o llegar a más personas, haciendo ahí alusión al podcast con más matiz, que vean la nutrición con más matices, ¿no? Y que no únicamente caigamos en que existe una respuesta única para tu problema, ¿no? Sino que es un espectro en el cual debes navegar, pero que muchas veces optar por esa narrativa de, oye, pues es que tú tienes este problema, entonces tu respuesta es exactamente eso, es lo que curiosamente hoy en día pues genera más atracción, ¿no? En redes sociales es lo que llama más la atención, es lo que de repente vemos cuentas con números gigantescos y con compartidas que están compartiendo, que de repente incluso nosotros que no lo consumimos nos aparezcan, ¿no? O se hagan en esta parte de tendencias, lo demás. Pero, Claret, ¿cómo brincas a redes sociales, no? Por ahí vi que empezaste ya a divulgar en forma más o menos o a subir un poquito más de Reels, contenido informativo, 2021 aproximadamente. Yo creo que igual ahí la pandemia definitivamente es otro tema que no dudo que haya jugado un factor relevante para empezar en esta situación de redes. Pero platícame un poquito, Claret, ¿cómo empiezas a voltear a ver esta oportunidad en redes sociales? ¿Por dónde inicias? Bueno, cuando empecé con redes sociales como tal fue cuando empecé con mi consultorio propio en México. Fue una de las formas que podía la gente saber quién era Claret, la nutrióloga Claret, y cómo los podía ayudar. Justamente mencionaste lo del COVID, es algo muy cierto. Fue un momento en donde en la mayoría de los negocios fue una herramienta muy útil para poderse dar a conocer y empezar algo, ¿no? Mi locura me dio por abrir mi consultorio a la mitad de COVID, entonces tenía que jalar a gente de alguna u otra forma, no como tal ir a tocar puertas, simplemente con las redes sociales fue un punto. Y una de las cosas que me ayudó mucho, yo no tenía ni idea, Ángel, no, o sea, sí sabía que era a lo mejor el Reel, los posts, obviamente el Instagram, porque tengo mi cuenta personal como tal, pero no como un negocio, o sea, yo lo que quería era darme a conocer y de ahí pasar a vender algo. Entonces sí tomé cursos como tal de saber quién era mi cliente ideal, bla, 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 o sea, cómo retomar todo eso. Obviamente puse en práctica lo de mi maestría también, de administración de empresas, para poder arrojar algo de eso, pero sigue siendo muy difícil. A pesar de todas esas herramientas, a pesar de ese conocimiento que tengo, sigue siendo muy difícil. Uno de los puntos más difíciles para mí es mi crítica interior. Soy muy perfeccionista y cuesta mucho trabajo. Nuevamente lo que mencioné en la gimnasia, publico algo y si no tengo la respuesta que yo pensaba por lo que hice en ese post o algo de las demás personas, ¡pum! Es como, chin, lo hice mal. Entonces sigue siendo un juego ahí conmigo, pero volviendo a tu pregunta, así es como nació mis redes sociales, o sea, darme a conocer porque yo quería traer más gente a mi consultorio, porque sabía que podía ayudarlos con el tema de COVID, hipertensión, diabetes, sobre todo, que eran los de alto riesgo, yo los iba a tener en mi consultorio, o sea, ya cuando podías trabajar entre el cubrebocas, etcétera, me acuerdo trabajar en Tyvex, en esta cosa blanca en mi consultorio, porque era gente que lo necesitaba en ese momento, entonces mi fuente era redes sociales. Ahí tenía que empezar.
No, y es muy interesante, digo, esta parte de redes. Te comparto un poquito, Claire. Por ejemplo, yo empecé a esta parte de divulgar o de, pues sí, generar contenido de valor, si lo podemos titular así, ¿no? Post que a lo mejor sí van, o es interesante, no sé si te llega a pasar cuando empiezas a navegar en tus posts anteriores y lo demás, pues cuando lo ves ya pasando los años, ya después de que a lo mejor te documentaste, te informaste sobre más cosas y cambió tu opinión, que al menos para mí, yo creo que eso es muy sano. O sea, es importante cambiar de opinión, de perspectiva, porque al final la intención es hacernos mejores profesionales, ¿no? En este caso, pero cuando volteas a ver esos posts, como que sí tienes o puedes detectar muy fácil de, ok, como que sí estaba muy sesgado tal vez a ese punto de vista o a esa opinión, ¿no? Y creo que al final de cuentas da esa como sensación buena de decir, ok, si lo estoy viendo de esa manera es porque hoy en día tengo otras herramientas, ¿no? Tengo otra información, ¿no? Y Mm. te regresaba, bueno, lo que iba a comentar era respecto a cómo encontrar un poquito la forma en la cual tú quieres llegar a redes sociales, porque coincido totalmente contigo. O sea, si llega ese punto en el cual, al menos yo empezando, también eso lo estaba haciendo cuando iba, creo que en cuarto semestre más o menos, que era pandemia también. Decir, ok, ¿qué quiero dar a conocer? Yo quiero lanzar este post y como lo mencionas así tal cual, quiero que llegue a tantas personas y que tenga esa respuesta, pero sí, o al menos igual me interesaría saber, por ejemplo, tú cómo lo has manejado, porque al final, con las pocas, pues sí me atrevo a decir pocas personas que he conversado, sí está esta parte de, pues probablemente lo que estás buscando o la respuesta o la consolidación de tu negocio, de consultas en nutrición o también en esta parte de planes de entrenamiento como coaches, pues no es algo que se va a dar tan sencillo, ¿no? O a lo mejor en ocasiones muy excepcionales, sí pudiera llegar a ser, entre comillas, sencillo, que muchas veces hacemos alusión al tiempo, ¿no? Lo consiguió en poco tiempo, ¿no? Pudiste consolidar tu negocio en poco tiempo. Pero la gran mayoría coincidimos en que esto más que carrera es maratón, ¿no? Entonces creo que es estar ahí picando y picando y picando y picando, y en algún punto, o al menos a mí así me pasó, Claret, llega ese momento en el cual dices, ok, yo quiero transmitir esta información de esta manera porque es la manera en la cual me hace sentir bien y hasta cierto punto pinta o por así decirlo, dibuja ese puente en redes sociales de sí, querer llegar a las personas y darles la información de valor o intentar, pues sí, llegar a más personas, a clientes potenciales, pero al mismo tiempo no me alejo de mi persona. No me alejo a caer tal vez únicamente en, me voy a ir en la tendencia para encontrar clientes rápido y que ellos vengan y me localicen, sino como que tener esa sustancia en decir, yo no quiero dejarme ir tanto, sino mantener, sí, profesionalmente y yéndome en esta línea de navegar la creación de contenido, ¿no? Por ejemplo, ahí, Claret, para ti, ¿cómo ha sido? Ya ahorita, actualmente, ¿cómo ha sido el estar navegando, creando, poniendo, echando para atrás? Que yo creo que igual es un proceso bien interesante, ¿no? Tengo ahí algo interesante que, bueno, sí puede ser algo interesante que decir, pero digamos que tengo un panorama de cuando estaba en México y el otro panorama de cuando ahora estoy acá viviendo en Estados Unidos. Entonces, cuando empecé con mi consultorio y todo eso, yo tenía la idea de mi cliente, no mi cliente ideal como tal. Empecé obviamente a publicar mi contenido. Siempre fui o siempre he sido una mujer muy espontánea, entonces me choca el estar hablando a la cámara y literalmente no bromear o algo, no lo sé, no sé. Sí, sí, sí. Entonces empecé a pagar eso con mis cosas y mi mejor amiga me dijo, Claret, es que estás muy seria en tus videos, estás muy Ujú. seria en lo que comentas. ¿Por qué no eres solamente tú? Justamente lo que mencionas. Y dije, claro, o sea, si yo expreso lo que quiero decir como soy, va a salir mejor. Y si a alguien no le gusta, pues ni modo, me va a tener que dejar de seguir porque no lo voy a cambiar, ¿no? Obviamente llegar a ese punto me tomó tomar 2 cursos de temas de redes sociales con una coach que realmente admiro mucho porque ella es así. Ella es de, si tu cliente ideal es tal persona, entonces tú le hablas a tu cliente ideal, pero sin perder tu personalidad, porque eso es lo que te va a hacer llegar a tus seguidores, los seguidores que tienen que estar viendo tus cosas, no aquellos seguidores que buscan otras cosas y que a lo mejor te van a poder hacer cambiar. Lo que tú mencionabas, personajes en redes sociales que nosotros vemos porque los seguidores los han cambiado por las cosas que piden, por las cosas que buscan. Yo no quiero eso conmigo, ¿no? De hecho, esta coach me llegó a decir de borra todos los seguidores que tienes que no van a conectar contigo.
literalmente, que no hacen match con tu idea, que no hacen match con lo que tú estás vendiendo, con lo que tú estás compartiendo. Y me llevó de estar en 8,000 seguidores en ese entonces a creo que tenía como 1,000 o 2,000, ahorita ya subió un poco, pero fue esa transición y me costó mucho porque esos seguidores eran, tengo muchos seguidores, wow, Ujú. pero ¿cuántos de esos seguidores son realmente mis seguidores? ¿Realmente comparten lo que yo estoy diciendo? ¿Realmente conectan con lo que yo les estoy compartiendo, etcétera, etcétera? Pero bueno, eso fue con el área de México. Fueron 2 años de crecimiento en mis redes sociales. Poco a poco fui librándome más, ¿no? Soltando más el miedo a hablar pues, en público, sí, porque todo el mundo te ve ahí, hablarle a la cámara, estar grabando reels, etcétera, pero considero que en ese momento todavía no estaba cosechando bien lo que quería compartir porque tenía mi crítica interna, porque era de, lo subí, sí, pero no tuve lo mismo, bueno, voy a buscar otra cosa para compartir y aparte no sé si a ti te pasa, pero el tema de nutrición es muy complicado en saber qué quieres, qué vas a compartir realmente, porque lo que tú quieres compartir pueden ser millones de cosas, porque en nutrición tienes para hablar muchísimas cosas, pero a lo mejor tu post es real, pero el post del vecino, del otro que dice ser nutriólogo, sube una cosa que no tiene ni la mayor idea de lo que está hablando, pero la gente lo busca porque es más fácil, porque es más rápido y porque suena... a que realmente van a tener un resultado. No van a tener que mover ni un dedo, ¿no? Lo van a tener con Claro. un clic, lo compro y ya lo tengo. Entonces creo que esa es la parte más complicada en general para nutrición y para otros negocios también, supongo, pero bueno, hablando de nutrición. Y ahorita con el cambio que tuve a Estados Unidos es, empiezo a tener seguidores de Estados Unidos que hablan Ujú. inglés. Empiezo, Ujú. y tengo mis seguidores de México. ¿En qué idioma los subo? Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo voy a tener clientes de acá si todo lo que tengo es en español? Pero si lo subo en inglés, mis clientes de México que hablan español, ¿cómo fregados van a entender lo de acá? Entonces a Claro, veces es como, totalmente. ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes? O abro otra cuenta o sigo la misma cuenta o ellos mismos que pongan su traductor ahí en Instagram porque sí te lo da, pero Ujú. ni modo decirles así de, oigan, a ver, si tienen la opción de traducir esto, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, son dos culturas, o sea, ese es el tema. El Claro. idioma sí, pero la cultura. La gente de Estados Unidos busca una cosa, tienen un parámetro, tienen una mentalidad de nutrición muy diferente al mexicano. eh, y muchas de estas cosas que ellos tienen como ideología en temas de nutrición, yo, Claret, no las comparto, Ok. ¿sabes? Entonces es también un choque con lo que yo quiero compartir, con lo que ellos necesitan o buscan, y del otro lado, mi gente mexicana linda y querida. Claro. Entonces, todavía ando ahí. Y fíjate, Claret, ahí para enriquecer igual el punto que comentabas, la parte de encontrar, por así decirlo, esa manera, al menos que a mí me gusta mencionarla como esa manera de disfrute, de crear contenido, porque al menos sí creo que debe existir esa parte de disfrutar lo que haces, porque al menos si caemos en como lo mencionabas, sí, definitivamente. Lo trato siempre de poner como personajes, porque pues obviamente cuando tú ves que hablar de cierta manera, que usar cierto tipo de persuasión para grabar un reel, para grabar una conversación, para grabar cualquier tipo de contenido, te resulta muchas veces en llegar a más gente y que esa gente a lo mejor después se convierta en personas que quieren comprar tu producto y que eso al final se refleje en un aumento en tus ingresos en general al mes, pues por supuesto que de repente puede existir esa transformación que a lo mejor muchos no la perciben o no se dan cuenta, ¿no? A lo mejor para ellos es como, oye, pues es que ese es mi fondo y la verdad, pero que sí creo que al menos tener, por así decirlo, un poquito más masticado la visión o el papel que juegan redes sociales con la parte también profesional, ¿no? Que creo que eso es muy importante, ¿no? Que al final estamos usando Instagram como herramienta, pero nosotros tenemos la formación como profesionales y la intención es tratar de explotar la herramienta para mostrar estas capacidades o estas habilidades como profesionales, ¿no? Más no caer en la otra parte que digo, hoy en día yo creo que ya está un poquito más entendido, está un poquito más aceptado. Me atrevería a decir que antes de pandemia
todavía era mucho como de, subes Reels, entonces te crees influencer, ¿no? O te crees cierto tipo de personaje de redes sociales, ¿no? Pero creo que ya hoy en día como que es un poquito más normal ver a profesionales utilizar las herramientas porque creo que así como van las cosas, al final tenemos que entrar en esta ola simple y sencillamente, como lo mencionaba hace un momento, no por obligación, sino más también, incluso yo me atrevería a decir, con responsabilidad para intentar mostrar otro camino que sabemos que hoy en día redes no está nada regulado, que cualquier persona puede subir el video que quiera y si le creen, pues se acabó. Esa persona se vuelve un personaje y esa persona se vuelve alguien consolidado en el medio de redes sociales, ¿no? Y también fíjate, se me hizo muy interesante esa parte que mencionabas de los seguidores, Claret. Creo que igual esa parte de tener números, ¿no? Que determinan, por así decirlo, al menos para la aplicación, pues sí les dan métricas para saber cómo, oye, este perfil genera cierto tipo de engagement, este perfil juega este rol en redes sociales en general o en la red social en general, pues creo que sí, igual es un poquito interesante verlo, ¿no? Hoy en día y más desde un punto de vista de decir, oye, yo estoy invirtiendo cierto tiempo a lo mejor en crear contenido, en capturar clientes y no ver esa, por así decirlo, que exista esa redituación, ¿no? De clientes o que tú estás esperando, hacer las paces, que muchas veces así lo menciono yo al menos en redes sociales, pues igual creo que es algo bien importante y que te hace tener esa claridad de decir, oye, ¿qué quiero utilizar? ¿Para qué quiero la red social? Y digo, también, por ejemplo, te comparto un poco, o sea, encontrar el fondo que, o la manera en la cual a ti te gusta compartir o hacer contenido, ¿no? Particularmente, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta platicar y conversar. La verdad, a mí no se me da tanto hacer Reels, lo demás, pero única y sencillamente subo el video a YouTube y ya después lo vuelvo a ver yo y de ahí recorto las partes interesantes y las subo como Reels y así diario se suben los Reels y de esa manera yo me siento bien y hasta cierto punto sí existe pues un poquito de engagement a veces, por así decirlo, cuando, oye, pues subo cierta declaración a lo mejor que yo estoy haciendo o que el invitado está haciendo, ¿no? Pero que obviamente es 1 minuto y medio exagerado en Reels de una conversación de 1 hora 20, ¿no? Entonces ahí es más como de, oye, ¿te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Pues hay una conversión de 1 hora 20 en donde a lo mejor probablemente puedas tener un punto de vista más enriquecido de por qué llegamos a tal conclusión, ¿no? Y por ejemplo, me llamó eso también mucho la atención, Claret, ahorita que mencionabas estas, o como lo dividiste estas dos partes en México, Estados Unidos, justamente que ya lo comentaste por encima, la parte de las diferencias culturales que existen, pero me gustaría igual que lo profundizaras en esa perspectiva tú como profesional, ¿no? O sea, de decir, tal vez que no existe, hay unas barreras que a lo mejor no son tan altas allá, por poner un ejemplo, pero que a lo mejor existen otras que aquí no vemos, pero que allá sí son muy persistentes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, hablando de las diferencias, ¿cuáles has notado, Caret? ¿Qué retos igual te has impuesto por el hecho de, pues como tú lo mencionaste muy bien, la parte del lenguaje, la parte de venir, pues prácticamente toda tu vida de una cultura de estar en México, ahora pasar también, pues sí que hasta cierto punto en la parte profesional pues existe cierto empate porque pues en general la nutrición, la ciencia en general, la evidencia se genera a nivel mundial, hay un entendimiento entre los profesionales, pero la parte cultural cuenta y cuenta mucho, ¿no? A la hora de implementar, a la hora de poner intervenciones, la parte del rol que también como profesional juegas en la sociedad, en las distintas sociedades que ahorita comentaste. ¿Cómo han sido esas diferencias, Claret? ¿Cómo lo notaste al inicio y cómo es ahora también? Bueno, la primera diferencia que noté y fue cuando llegué aquí fue el hecho de que no podía ejercer la nutrición. No, Punto ok, número uno. ok, ok, ok. Yo no tenía ni idea. Si alguien me hubiera dicho eso, le hubiera dado un increíble abrazo porque me hubiera facilitado la vida. Pero justamente cuando llegué aquí a Estados Unidos, mi plan era poner mi consultorio y seguir dando consultas como lo tenía en México. Pero justamente por tener mi licenciatura, sí, mi licenciatura como tal en México, aquí lo más que puedes llegar a hacer es trabajar con alguien como si fueras un pasante, porque eres como Ok. un coach nutricional como tal. Entonces, realmente no puedo trabajar físicamente con consulta, por ejemplo, clínica o deportiva, porque aquí es el RD Dietitian. Entonces, el RD es, ya puedes trabajar físicamente con un paciente tú solo. Mm, Mientras no, es siempre como un pasante, ujú. haciendo como tu servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue el primer choque que tuve.
Perdón, Clara, de ahí que te interrumpa, el RD que mencionas, o sea, en caso de allá de Estados Unidos, la parte de la revalidación, ¿cómo es? O si sería pues prácticamente volver a hacer la carrera allá, o cómo es igual ahí el sistema, por así decirlo. La revalidación se hace primero, lo que checan es todas las materias que pasaste en tu universidad. Dependiendo las Mm, materias que hayas tomado en tu universidad, comparan con alguna universidad del estado, porque incluso en estados de aquí a Estados Unidos ujú, cambian la forma en que hacen la revalidación, pero en este ok, caso en Michigan es comparan con alguna universidad cuáles fueron las materias que tomaste. Si coincide un cierto porcentaje, te dan el cierto valor de lo que tiene tu título como tal. ok, Eh, ok. una vez que se hace eso, te dan la validación de tu título, cuál es el nombre que le dan a tu título y después de ahí te dicen, ok, este es el porcentaje, está perfecto, pero tienes que pasar nuevamente tu servicio, tus prácticas, Mm, obviamente en hospital, obviamente en las prácticas de donde quieras, etcétera. Y ya después de eso, después de un periodo de tiempo creo que es año y medio, 2 años, ujú, ya puedes empezar a hacer el trámite para convertirte en RD, que es un examen final. Entonces, ok. prácticamente yo me iba a chutar 3 años, cuatro Sí, sí, años. sí, 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 Realmente lo que pasé estudiando nutrición, cuando ya me aventé las horas de hospital y las desveladas y todas mis prácticas y lo que quieras, ¿no? sí, sí, Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión de tomar mi certificación como personal trainer, ok, porque yo lo que quería ok. era trabajar algo físico. Pero Ujú, bueno, eh, entonces ese es el tema de nutrición, ¿no? Ahorita sigo trabajando con mis consultas, sí, virtuales o en videollamada como tal, y gente latinoamericana que no tiene ningún problema con mi título o con mi cédula como tal, eh, lo atiendo físicamente, ¿no? Gente ok, americana, solamente trabajo con ellos como coach nutricional, porque también tomé la certificación como coach nutricional para hacer algo de nutrición, pero aquí ujú, va mi panorama o mi contradicción. ujú, Le meten mucho al tema de que un dietitian o un nutriólogo no puede trabajar aquí con un título de otro país, ujú, pero el coach nutricional puede aventarte el tema de los macros, suplementos, calorías, si estás en déficit, si no estás en déficit, si eres vegano, ok, si no eres vegano, si eres bla, 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 bla. sí, Entonces, qué fregados, porque un nutriólogo no puede trabajar, ¿sabes? claro, sí, sí, Y sí. te meten incluso en la certificación que tomé de NASA Ujú, con coach nutricional, era cómo puedes intervenir con una persona con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con obesidad, con bla, 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 bla. Y dices, ok, sí, no son los 4 años, 5 años que te avientas de nutrición, no, no te avientan todo eso, pero te están dando cómo intervenir con ellos. claro, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, una de las cosas en donde trabajo físicamente como coach, ahí estoy llevando todo lo de nutrición con esos coaches, o sea, realmente son como mi equipo. Ujú, Entonces, cuando yo llegué ahí, lo más que tenían, lo súper marcado es el tema de los macros. Utilizan mucho el tracking, el ok, traquear todo en una aplicación con sus macros y pegarle a los macros todos los días. No importa si le pegaron a los macros comiendo helado, McDonald's, pizza y una cerveza. Le pegaron a sus macros y eso para ellos está bien. ok, ok. Esa es su nutrición, ¿no? Y la otra que tienen muy marcada es la pérdida de peso. ¿Por Ujú, qué? Porque los médicos de verdad de aquí tienes sobrepeso, tienes obesidad, tienes que bajar tantas libras, sí o sí. sí, Si no, no podemos hacer la cirugía, no te puedo atender, si no, no cubre el seguro. ok, Aquí es mucho el seguro. Entonces la gente está tengo que bajar estas libras, sí o sí, de cualquier forma. ok, Entonces, yo, nutrióloga, ¿cómo llevo mis temas de nutrición con mis pacientes, con mis clientes? El peso no va a ser lo más importante. Sí, a lo mejor vamos a perder peso, sí, pero no es en lo que nos vamos a enfocar. Hay más que trabajar en tu nutrición. Primero, tu cuerpo tiene que estar bien por dentro para después dar resultados por fuera, ¿no? Y yo no quiero llevarte a matarte de hambre, que pases hambre, que al ratito tengas ansiedad por comerte mil cosas, ujú, pero acá no pasa nada, acá los llevan a un déficit calórico increíble. O sea, Ángel, los primeros clientes que yo recibí de ahí donde trabajo eran
carbohidratos de 68 gramos al día, con calorías de 1100 para una persona de 35 40 años que sí hace actividad física todo el día, no nada más en donde entrena y en el gimnasio sino corre 5 kilómetros a lo mejor en la mañana, etcétera, 1100 calorías, así de carbohidratos. Y de proteína ni te imaginas. Aquí es proteína a los cielos. O sea, Ok, estoy ok. hablando de 140 gramos, 150 gramos al día de proteína. Y eso es normal para ellos. Entonces, ese fue mi choque, Claro, ¿no? claro. Cómo llevan aquí el tema de comer mejor o manejar mejor su nutrición con el tema de los macros, con las cantidades de gramos por esos macros y el déficit calórico y el traqueo de utilizar un chorro de aplicaciones para traquear sus alimentos. Y digo, ahí está bien curioso porque sí, de repente, a lo mejor si nos sumergimos, o al menos la perspectiva de repente que podamos llegar a tener en redes sociales, sobre todo yo me atrevería a decir más de profesionales que ocupan redes, que me incluyo ahí totalmente, para conectar con a lo mejor personas que están haciendo divulgación por lo regular de habla inglesa, ¿no? Que son de repente, puedes tener a los autores de artículos hablando en podcast, pueden tener a los autores de artículos resumiéndote su artículo o sus conclusiones en un reel, ¿no? Lo cual para mí es una locura y es una herramienta gigantesca, pero que muchas veces puede pintar, por así decirlo, esta visión de, ok, entonces seguramente en Estados Unidos Londres, en Nueva Zelanda, no sé, en países donde de repente sí vemos mucho desarrollo en la parte académica, todo lo tienen resuelto en la parte de salud pública, ¿no? Pero como tú mencionas, al final estamos hablando que la obesidad, la prevalencia de obesidad y que esto conlleva a hipertensión, a diabetes, que van mucho de la mano, pues no es un problema México, es un problema mundial, ¿no? Entonces es interesante cómo cada cultura adopta sus herramientas, pero que no dejan de estar fuera del núcleo, ¿no? O sea, fuera del núcleo de la problemática, de tratar de verlo como tú lo mencionaste muy bien, igual hago alusión ahí a algunos posts que pones, de hacerlo más integral, ¿no? De verlo como una nutrición más integral, ¿no? Que justamente venimos para intentar lidiar no tanto el problema en sí, sino por qué se causó el problema. O sea, a lo mejor si estás comiendo más, pero ¿por qué estás comiendo más? A lo mejor cambiaste de trabajo, a lo mejor tienes desempleo, Para a lo mejor llegar a estás la pasando. causa raíz. Claro, la causa raíz. Y eso es bien interesante, ¿no? Y por ejemplo, igual me llamó mucho la atención que desde entonces, por ponerlo así, digamos que tú sí tienes o puedes ejercer como nutricionista, ¿no? Allá en Estados Unidos. Por ejemplo, entonces ahí, ¿cuál es la diferencia? Porque por la parte de las certificaciones, igual te lo dan, o sea, tú una vez teniendo las certificaciones, ya puedes trabajar con esas personas, o sea, por ejemplo, con personas que padecen diabetes, hipertensión, o por ejemplo, ahí cómo es, porque digo, para poner un poquito más de matiz en esto, es interesante porque, oye, pues como profesionales, repito, tenemos un entendimiento de que estamos educándonos en la parte de ciencia y pues la ciencia se hace a nivel mundo, no a nivel país, ¿no? Entonces, que tanta carga también existe a lo mejor, ya aquí metiéndome tal vez un poquito en temas controversiales, pero de por qué como no es alguien de mi país, no es un profesional de mi país, no puede ejercer a lo mejor algo que sí puede hacer sin problemas, algo en lo que sí está lo suficientemente bien educado y poner como por así decirlo, o no sé si así tú lo sentiste de esa manera, Claret, muchas trabas para poder decirte, ok, sí puedes ejercer acá, pero primero tienes que hacer A, B, y A y B son 2 años, y después C son 3 años, y después de ahí es un examen, y vemos y lo pasas, estás. ¿Cómo igual es tu perspectiva, por ejemplo, de esas barreras, por así decirlo? Considero que en general, más bien, he conocido también a médicos acá que no son de Estados Unidos, que vienen acá a terminar incluso sus estudios o a ejercer medicina acá y lo mismo, pasa lo mismo. Tienen que volver a tener ciertos estudios, pasar por ciertos exámenes para ir subiendo como de nivel para después ya poder trabajar con un paciente físicamente o solos, poder intervenir con ellos como tal. Entonces, ese es un punto. Punto número dos. Considero que es más el tema de Estados Unidos quiere asegurar que tienen los estudios que se comparten aquí por el tipo de estructura de salud que tienen o de intervención de salud que tienen aquí. Una, por el tema de los seguros, no cualquier persona puede
ser intervenida por cierto médico, por temas de salud como tal, depende mucho del seguro que tienen como tal ellos aquí, del cual están pagando. Te pongo un ejemplo, una consulta de nutrición aquí pueden ser $400, $300, una consulta con un nutriólogo. Ok, Entonces, ok, si una persona no tiene un seguro que cubre esa consulta, no van a ir. claro, sí, 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 Es la sí, sí, millonada, es sí, muy sí, sí, caro. El tema de sí, sí. salud aquí es muy caro, Ujú. pero eso no quita que no sea el mejor. Yo amo y puedo decir, porque ya he tenido la experiencia aquí, es la atención que tenemos los mexicanos o en general los mexicanos, voy a hablar de los mexicanos, médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, es muchísimo mejor al que tenemos aquí en Estados Unidos. Y te voy a Ok, poner otro ejemplo con el tema de, tuve una torcedura en mi cuello hace unos meses. ok. Fui a atención de fisioterapia, Ujú, eh, obviamente con mi seguro pagó algo, ujú, pero la atención en fisioterapia fue contesta un cuestionario virtual. No te ujú. voy ni siquiera era el fisioterapeuta preguntándome, haciéndome la intervención de la historia clínica, como quieras Ujú. llamarle. Era un cuestionario virtual, pon lo que te duele, escalas de tal a tal, de qué te pasó, bla, 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 bla. Ok, vas a pasar con tal persona, mueve tu cabeza derecha a izquierda. Ok, tienes esto sin tocarme. Nunca me tocó. Ok, vas a hacer estos ejercicios. Listo, salí de mi consulta. $200 mi consulta. Ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, el mexicano, nutrición, tu historia clínica, platicar, qué pasa, cómo te ayudo, qué vamos a medirte, si te checo los ojos, te checo tu piel, ¿sabes? O sea, es Claro. más intervención con tu paciente, más detallado, fisioterapia, es lo mismo. Entonces, la atención es muy diferente. ¿Por qué es que existe acá en Estados Unidos el tema de un coach nutricional? Porque el coach nutricional te va a dar una educación en nutrición, en teoría, sí está aquí, una Ok, educación en nutrición, porque el nutriólogo aquí, el RD dietitian, ¿qué es lo que va a hacer? Entregarte tu papel y darte tu dieta. ok, 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 No ok. te va a dar, no te va a dar la educación que te va a dar un coach. ¿Qué pasa en México? Somos coaches y somos RD Sí, dietitian. Somos sí, uno mismo. sí, sí, sí. Entonces, en mi opinión, un mexicano está mucho más preparado desde la universidad que alguien aquí que es RD dietitian. Solo por el tema de la educación. Sí, sí, sí. Para mi experiencia, la educación nutricional es muy importante para tu paciente porque depende de ello cómo puedan llevar su tratamiento, Ok, sí, sí, sí. cómo puedan seguir adelante. Yo Sí, tengo sí, sí. esta idea de mi paciente en algún momento lo tengo que dar de alta. No va a estar Ok, conmigo de por vida. claro. Y el día que yo lo dé de alta y los que he dado de alta es porque tenemos él y yo, o ella y yo, la certeza de que va a ser independiente con su alimentación, de que ya sabe cómo moverlo, de que ya sabe dónde poner más, menos, etcétera, y en qué momento decir, Claret, te necesito otra vez porque me está pasando esto y no lo puedo llevar yo sola o yo Ok, solo. Aquí no, aquí son muy fríos en ese tema y los ok. médicos es igual. Entonces, ese ha sido como "Ugh", ok. Y otro punto es no el tanto de que, híjole, no puedo ser, o puedo sonar de dietitian, pero voy a tardar un tiempo, pero el tema de saber que un coach nutricional puede dar esta educación nutricional, Claro. no tengo problema, me gusta. Sí, sí, sí. Y las personas, los clientes en este lugar de entrenamiento donde trabajo, de verdad lo adoran, o sea, adoran la atención que tengo porque así soy, porque Sí, sí, otro, sí. a lo mejor otro de Estados Unidos va a ser más frío, pero Claro. de verdad, este abrazo que tenemos los mexicanos, que mexicanos de verdad deberíamos de agradecerlo, Sí, sí, no sí. existe aquí. Ok, sí, sí, Es sí. raro, es raro. Y fíjate, Claret, ahorita se me vino a la mente, lo había llegado a escuchar de repente con personas que visitan otros países, otros continentes en general, y cómo mucho viene de la mano, digo, no sé si sea un muy buen ejemplo, ¿verdad? Pero pasa mucho, por ejemplo, en la situación de
consumir alimentos o salir en restaurantes, ¿no? Que la parte o la atención que hay en México es exclusiva. O sea, lo que aquí en México estamos tal vez muy acostumbrados a recibir, a de que pues sí, es normal que te traten bien, sí, es normal que te digan que quieres, que te esperen, que te cambien lo que quieres, es normal porque tenemos esa perspectiva que siempre hemos vivido, bueno, al menos yo siempre he vivido acá y pues es que es normal. Y de repente te encuentras con personas que dicen, pero es que eso no es normal en el mundo, o sea, en el mundo no te van a tratar así, o sea, México tiene algo que como tú lo dijiste, ese abrazo mexicano que ahorita digo, como me lo platicas, ahorita como me lo conversaste, genero mucho esa perspectiva de, ok, yo soy allá nutricionista, lo demás, pues oye, esto es lo que yo, esto es lo único que voy a hacer. Listo, ¿no? O sea, ya, ¿quieres educación? Entonces tienes que ir y pagar otra parte con un coach, lo demás, y que ahorita, pues ya platicándolo desde ese punto de vista, totalmente entiendo la perspectiva que te generas. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, el hecho de revalidar, de que ya puedas ejercer como nutricionista ya en Estados Unidos, pues al contrario, yo creo que te limitaría en muchas cosas, ¿no? Porque como lo mencionas, estamos acostumbrados, al menos me gustaría pensar que ya hay esta parte un poquito más platicada de que, como lo mencionas, no se trata de ten tu plan, suerte, nos vemos en un mes y a ver qué te pasó, sino más como de, oye, ok, vamos a ver qué está pasando en tu vida, vamos a ver qué está sucediendo, cómo podemos ayudarte, qué cosas que a lo mejor no tienen que ver ni siquiera directamente con un plan de alimentación, sino que van más ligadas a qué está sucediendo en tu vida, qué tipo de decisiones tomar en tu vida, en tu día a día, para que puedas llegar al objetivo que estés buscando, que sí puede ir desde la perspectiva de salud, de intentar mejorar tu estado de salud con personas a lo mejor que estén cruzando en ese momento por hipertensión, que estén cruzando por diabetes o demás, pero también desde un punto de vista de mejorarlo, tu salud en general, de buscar un objetivo estético también, de buscar la parte deportiva que ya conversamos muy bien al inicio. O sea, creo que eso es muy interesante y es curioso que me lo comentes así, porque al menos, repito, al tener esta perspectiva que de repente consumimos en redes y, no, es que se ve que allá hay un mayor entendimiento, hay más industria, lo demás, pero probablemente no es tanto nos quedamos con una perspectiva muy chiquita de lo que realmente sucede a lo mejor allá con nutriólogos del día a día, las limitaciones a lo mejor que pueden presentar y también el mismo contexto cultural, ¿no? Que es lo que ahorita hemos estado delimitando prácticamente. Sí, totalmente. De hecho, fue una de mis sorpresas cuando llegué aquí porque mi mentalidad era esa, era Ujú. de Estados Unidos tiene un muy buen nivel de en general medicina, nutrición, etcétera, y lo tienen muy buenas fuentes donde puedes sacar muy buena información, puedes ir a muy buenas conferencias, etcétera, pero la estructura de salud o de la atención del sector salud que tienen aquí es muy, obviamente, muy diferente a la mexicana Ujú. y tienes que ir pasando muchas cosas. Por ejemplo, muchos profesionales. Por ejemplo, si tú Ok. quieres una atención con un médico especialista en, no sé, un ortopedista, vamos a poner un ortopedista. Primero tienes que ir con el médico general. Si Ok. el médico general te detecta algo, el médico general te va a enviar con otro médico para que ese médico te mande con el especialista. Pero tú lo Ok. que quieres es llegar con el especialista para que te diga qué tienes, pero ya tuviste Ok. que pasar otros dos. Y para que llegues hasta el tercero, hasta el especialista, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Claro, Entonces la gente aquí busca herramientas más rápidas, quiroprácticos. ¿Cuántos quiroprácticos o videos de quiroprácticos no has visto de Estados Unidos? claro. Porque ir al fisioterapeuta puede ser caro o es caro, puede Ujú. ser tardado o simplemente no lo pueden pagar porque no tienen seguro. Está difícil, de verdad está difícil. Y por eso, y considero que por eso hay tanta gente enferma aquí, Ok. porque no pueden pagar un seguro porque son caros. Porque si no tienen ese seguro, es imposible pagar una consulta para ellos. Pues, Claret, digo, ya no sé en qué momento, pero ya se nos fue bastante tiempo conversando. En verdad, muchas gracias. Digo, antes de terminar la conversación de hoy, ya como última pregunta, igual me gustaría dejarlo, por así decirlo, al final de la conversación.
Ahorita que me haces alusión, pues bueno, estas diferencias entre México y Estados Unidos, me gustaría saber mucho, por ejemplo, qué perspectiva tienes de el rol que van a jugar profesionales de la nutrición en general, tal vez en el área que estés un poquito más enriquecida en esta parte de deporte, lo demás, como tú desees, pero ¿cuál es tu perspectiva para el futuro? O sea, ¿qué ves en 10, 20, 30, 40 años? ¿Cómo ves el rol de nutriólogos, a lo mejor tal vez desde lo que llegaste aquí a hacer en México, también en Estados Unidos, Estados Unidos en lo demás, porque creo que eso igual te hace tener una visión mucho más enriquecida, ¿no? Y como lo mencionaste hace un momento, más allá de, claro que tenemos ganas, claro que tenemos actitud, lo demás, pero muchas veces hay cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? El hecho de que a lo mejor tengan más oportunidades, cierto tipo de profesionales en ciertos países y lo demás, el simple y sencillo hecho del mejor, por así decirlo, mejores oportunidades económicas en general que les permitan vivir en bienestar, ¿no? Tal vez no desde un punto de vista de generar o de acumular riqueza, pero sí desde un punto de bienestar. Oye, poder vivir bien, poder estar tranquilo y seguir ejerciendo tu profesión, ¿no? Entonces, Claret, para terminar, ¿cuál es tu perspectiva de los nutriólogos para las próximas décadas prácticamente? Creo que en este momento los nutrólogos podemos hacer un giro de 360 grados con la nutrición y empezar a implementar o agarrar la fuerza que trae ahorita el tema de la salud mental y trabajar junto con ellos, con todos los profesionales que están en el área de salud mental, porque al final el punto de empezar a hacer ya más integral el tema de salud. Ujú. Creo que el nutriólogo o el área de nutrición trabaja muy bien también con la parte psicológica y puede ayudar muchísimo mejor a la persona o al paciente. ¿Por qué? Porque en temas psicológicos va a haber muchos cambios fisiológicos también y temas de nutrición va a haber también muchos cambios fisiológicos. Entonces, si estas dos profesiones trabajan en conjunto, la persona incluso con obesidad, con diabetes, con hipertensión, etcétera, va a poder tener una mejor perspectiva de qué está pasando en su cuerpo, cómo lo puede ayudar, cómo en temas de hormonalmente, ayudándolo con psicología, se puede hacer una intervención, temas de nutrición, ayudando a controlar ciertas cosas fisiológicas que están pasando, puede hacerte una intervención también. O sea, creo que puede ser un gran equipo. Entonces, ahorita la población, la gente está dándole mucho valor al tema de la salud mental. La nutrición está haciendo, puede empezar a hacer ruido con ok, juntémonos los dos y ayudemos a esta población ahorita. Claret, pues sin más, muchísimas gracias por esa gran perspectiva. Digo, ahí para agregar un poquito, coincido mucho. Digo, ahorita que lo dijiste, me recordaste mucho al modelo biopsicosocial que ha estado recientemente. No recuerdo específicamente los años, pero si no mal recuerdo, 90, donde se empezó a implementar, 80 antes, creo. Y justamente esta parte muy importante que es empoderar al paciente, ¿no? Que creo que cada vez es algo más importante e interesante porque eh, el paciente, pues no vas a estar viviendo con el paciente, o sea, no vas a dormir con él, no vas a estarlo vigilando que va a comer, lo demás, pero empoderar por medio de la educación, justamente, que me gustó mucho, igual esto se me fue un poquito a preguntarte, pero la parte si no mal recuerdo, un programa que hiciste que decía, quiérete un chingo, si no mal recuerdo, ¿no? Que creo que Lo igual amo. hace mucha alusión a eso, al decir, no lo hago para cumplir un estándar, no lo hago para cumplir con ciertos requerimientos de imagen que según la sociedad debo yo tener, ya sea hombre o mujer, sino más desde un punto de vista de quererme, de creo que puedo hacer ciertas prácticas en el día a día que pueden ayudarme a estar mejor, tener un mejor bienestar, una mejor salud y que obviamente, pues esto va de la mano de lo que está sucediendo contigo, con tu individualidad, no tanto como de, tienes que cumplir con cierto requerimiento de ejercicios, todos, cierto nivel de nutrición de alimentos, todos, ¿no? Sino creo que hacer esta parte de individualidad es bien interesante y empoderante. Entonces, pues Claret, Totalmente. sin más, nuevamente, muchas gracias. Qué gusto, qué placer, qué honor haber conversado contigo. Estuvo muy interesante la conversación, la verdad. Nos fuimos por temas bien interesantes. Nuevamente, muchas gracias por venir, platicar, tener apertura a conversar todo lo que conversaste tanto de tu persona, tu perspectiva sobre nutrición, tus experiencias. Creo que eso es muy interesante. Repito, aunque tal vez no es o al menos a mí me gusta no orientar la conversación sobre, vamos a hablar de un tema en específico, sino más de conocernos, de platicarnos prácticamente entre tú y yo. Y de ahí creo que surgen cosas bien interesantes que pueden ayudar a las personas, que pueden prenderles de repente esa llama de duda para seguir investigando lo demás. De todos modos, pues Claret,
Antes de cerrar, algo que quieras agregar, algo que quieras dejar a las personas, adelante, este es tu espacio. Bueno, una cosa que quiero dejarles es justamente ligándolo al tema salud mental, nutrición, Ujú. simplemente es un piensen en que tú eres la única persona que puede hacer algo por ti, ya sea mental, ya sea nutrición, ya sea físico, y al final si tú no lo vas a hacer por ti, nadie más va a empezar a moverte y tenemos que empezar a ser conscientes con lo que pasa en nuestro cuerpo, conectar con nuestro cuerpo para realmente saber qué es lo que necesita, porque la única persona que le va a poder dar eso que necesita eres tú. Y esto es algo que siempre se los comparto a mis pacientes para que justamente empiecen a ser independientes con su alimentación, conectando siempre con su cuerpo, porque teléfonos, internet, TikTok, redes sociales nos ha dejado muy desconectados con lo que realmente necesitamos. Entonces, esa es una de las cosas. Y dos, esto, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Estoy muy contenta de haber estado aquí, platicado, la verdad. Muchas gracias por invitarme y espero que todos nos escuchen y que te dejen muchos comentarios y lo que sea. Ya estaré compartiendo lo que me pases para compartir, que estaré Claro que muy sí. contenta de compartirlo en mis redes sociales. Y ya, muchísimas gracias. Claret, con eso cerramos nuevamente. Gracias a ti. Qué honor, qué gusto. Muy buena conversación. Y sí, dalo por hecho. Por ahí van a estar llegando los clips diarios para que ahí los puedas estar visualizando. ¿Vale? Perfecto, Entonces, perfecto. pues sin más, muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify, también a los que nos escucharon y vieron en YouTube. Muchísimas gracias. Dejamos redes de Claret. ¿Tu Instagram, Claret? ¿Alguna otra red social que gustes dejar? Sí, mi Instagram es nutrición.claret. En TikTok estoy igual, Ok. Nutrición Claret. Y mi página web que es www.nutricionclaret.com. Excelente, no se diga más. De todos modos, esos tres links los van a tener ahí en la descripción para que vayan directamente en YouTube, le dan en ver más, igual en Spotify, ver más, y ahí tienes los links a las redes sociales que acaba de comentar Claret. Sin más, muchas gracias, Claret, muchas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Gracias.